Hasta ahora hemos considerado las definiciones de las cantidades básicas, cantidades locales básicas que son fundamentales para entender el proceso de transferencia radiativa en una atmósfera estelar. Ahora vamos a tratar de entender cómo cambian estas cantidades locales básicas que estudiamos antes. Los dos procesos fundamentales por los que hay cambios en la radiación que hay en una cierta posición específica, en, en una trayectoria específica, digamos, son esencialmente dos: emisión y extinción. Emisión nos dice esencialmente que se agrega energía al rayo de radiación que va siguiendo una cierta trayectoria. Mientras que extinción básicamente nos dice que se retira energía de ese rayo de radiación que va viajando por esa trayectoria. Para la emisión básicamente tenemos un coeficiente al que conocemos como coeficiente de emisividad, J sub nu, que nos va a decir cuánta energía, cuánto es el cambio de energía agregado por unidad de volumen, por unidad de tiempo, por unidad de frecuencia y por ángulo sólido. En otras palabras, sus unidades van a ser ergio por centímetro cúbico, por segundo, por hertz, por estéreo radial. Y también eso lo podemos pensar en términos de intensidad en lugar de energía. Y esencialmente tenemos que pensar en términos de cuánta intensidad específica se agrega por unidad de trayectoria, por elemento de trayectoria a lo largo de la cual va viajando el rayo de radiación. Y eso va a ser, es el coeficiente que hay entre esos dos elementos, es la emisividad, o el coeficiente de emisividad. Aquí ds como elemento de trayectoria está en unidades de centímetros, y entonces siempre esto el cambio va a ser por unidad de centímetro. Por eso aquí, si nos damos cuenta, tenemos esencialmente las unidades de intensidad divididas por centímetro, esencialmente. Para la extinción tenemos algo similar. Tenemos de un lado el cambio en la intensidad específica, del otro lado tenemos el cambio o tenemos el elemento de trayectoria ds en centímetros, y tenemos que ver entonces cuánto cambia, cuánta energía, cuánta intensidad se retira por unidad de, de, por elemento de trayectoria en la trayectoria en la que estamos viajando. Por lo tanto, aquí el cambio debe ser proporcional a la intensidad inicial de la que estamos hablando, y va a haber un coeficiente que vamos a considerar aquí. Esencialmente, en este primer caso podemos pensarlo como como si tuviéramos un camino en el que van viajando los fotones en una cierta trayectoria, y retiramos fotones debido a una interacción que hay con un cierto elemento opaco, con una cierta partícula opaca en la dirección en la que van viajando los fotones. El coeficiente de interacción es esencialmente una sección efectiva de interacción, sigma sub nu, a una cierta frecuencia nu, y este coeficiente efectivo de interacción tiene unidades de centímetro cuadrado, como todas las secciones efectivas esencialmente. Y entonces necesitamos aquí la densidad. El otro componente que necesitamos esencialmente es la densidad de esas partículas opacas que se oponen al flujo libre de los fotones. Y esta densidad va a ser una densidad numérica en unidades de centímetros a la -3. Por lo tanto, vemos que tenemos centímetros cuadrados en el coeficiente en la sección efectiva, y tenemos centímetros a la -3 en la densidad por número. Nos quedan al final centímetros a la -1, que es esencialmente lo que debe ser para que se conserven las unidades de modo correcto. Tenemos unidades aquí de intensidad, aquí de centímetros y aquí de centímetros a la -1. Otra forma en que se puede medir es con este coeficiente alfa, que directamente está dado en unidades de centímetros a la -1, y es esencialmente, lo podemos pensar como el producto de sigma nu por n. Otra forma en la que podemos estudiar la extinción es en términos del coeficiente kappa, que se conoce también como opacidad, y es el que se usa comúnmente en atmósferas estelares, y que está en unidades de centímetro cuadrado por gramo, en unidades de masa esencialmente. De modo que al tener aquí la densidad por masa, que está evidentemente en gramos por centímetro cúbico, al final nos quedan centímetros a la -1, de la misma forma que en los casos anteriores,
y se conservan las unidades. En general, aparte del fenómeno de retirar fotones a lo largo de una trayectoria, también podemos tener un fenómeno que se conoce como emisión estimulada. En otras palabras, puede ser que el material que está interfiriendo en el viaje de los fotones produzca a su vez fotones debido a la interacción con estos fotones que están chocando contra ese material. Y en ese caso tenemos que corregir estos coeficientes alfa, cap y kappa por ese proceso de emisión estimulada. Les tenemos que corregir en el sentido negativo en este caso para que representen la realidad. En general, en el tratamiento usual, tanto kappa como alfa se dan ya en términos corregidos, ya se dan corregidos por emisión estimulada, pero usualmente sigma o la sección efectiva no se corrige por ese factor. Así que, pero en general las tablas que vamos a ver vienen definidas en términos de alfa o en términos de capa o en términos de la opacidad. Más comúnmente vienen dadas en términos de la opacidad. El siguiente concepto importante que introducimos es el concepto de función fuente. La función fuente es esencialmente la razón entre la emisividad y el coeficiente de extinción, o el coeficiente alfa, y está dado en unidades de ergios por centímetro cuadrado por segundo por hertz por estéreo radiano. En otras palabras, en las mismas unidades que la intensidad. Para cada uno de los procesos vamos a tener una contribución diferente a la emisividad o una contribución diferente a la extinción. De modo que podemos sumar todos los coeficientes de emisividad y sumar todos los coeficientes de extinción para obtener la función fuente total, tal y como se muestra en esta ecuación. Un ejemplo que tenemos en esta lámina también es, por ejemplo, el caso de una línea espectral, donde tenemos un coeficiente de emisividad para el continuo, un coeficiente de emisividad para la línea, un coeficiente de extinción para el continuo y un coeficiente de extinción para la línea. Se puede expresar también de esta forma, donde eta es la razón de las extinciones de la línea al continuo. Eh, este es un ejemplo típico de un proceso que tiene diferentes emisividades y extinciones para diferentes componentes y esos componentes pueden ser de muy diversos tipos. Como vemos en todos los casos estamos considerando el caso monocromático, esto es la dependencia constante en todos los casos de la frecuencia y bueno, tal y como se produce este proceso de emisión de línea, en general todos los procesos se pueden subdividir en subprocesos que contribuyen de modo diferente a la función fuente. Este simplemente es un ejemplo típico que podemos considerar. Finalmente llegamos a la definición de la ecuación de transporte. La ecuación de transporte expresa básicamente la conservación de los fotones a lo largo de un rayo, a lo largo de un rayo de luz, de una trayectoria de luz. Esto lo vemos claramente en la primera parte de la definición. Tenemos esencialmente cómo cambia la intensidad monocromática en función del espesor geométrico o de la distancia geométrica que va viajando el rayo de luz. Y esencialmente tenemos que es esencialmente la diferencia entre la intensidad inicial en una cierta posición S y la intensidad en una posición S más ds, donde ds es un espesor infinitesimal de esta trayectoria óptica. Lo siguiente expresa la única forma en que puede cambiar el número de fotones a lo largo de este rayo es ya sea mediante emisión, expresada aquí por el coeficiente de emisividad, o mediante extinción, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, básicamente, los fotones no decaen espontáneamente, sino que se conservan a lo largo de un rayo y solo puede cambiar el número de fotones a lo largo de ese rayo si hay alguna forma de emisión durante el proceso de viaje de la luz en ese rayo o hay algún proceso de absorción o dispersión, un proceso de extinción esencialmente. Esto, por supuesto, se puede expresar como una ecuación diferencial de esta forma, donde tenemos esencialmente el coeficiente de emisividad y el coeficiente de extinción, y también la proporcionalidad con la intensidad.
y también la podemos expresar en términos de la función fuente como se ve en esta segunda ecuación. O sea, básicamente tenemos una ecuación de conservación de número de fotones a lo largo de un rayo de luz y las fuentes o sumideros que puede tener el número de fotones a lo largo de esa trayectoria de luz. Es la ecuación diferencial de la radiación a lo largo de ese rayo o la ecuación de transporte. Eh, Podemos usar ahora un concepto interesante para simplificar las ecuaciones anteriores y para encontrar soluciones simples también, pero muy importantes para esta ecuación de transporte. Eh, este concepto es el concepto de longitud óptica o longitud de trayectoria óptica que está dada por de tau en función de la trayectoria geométrica. Y esencialmente la longitud de trayectoria óptica va a estar dada por el coeficiente de extensión y en términos del diferencial de espesor geométrico. Y la profundidad óptica total eh, o el espesor óptico total, como también se puede llamar, es esencialmente la integral desde cero hasta el espesor total de la región que estemos considerando, integrando el coeficiente de extinción en ds, el elemento diferencial de trayectoria geométrica. Y por supuesto, una solución directa a la ecuación de transporte está dada por esta solución exponencial donde el, la intensidad monocromática a cualquier profundidad óptica D, o a la profundidad óptica total D, mejor dicho, está dada como la intensidad inicial por E a la menos tau D, que básicamente nos dice cómo decae la luz o la intensidad más bien de la radiación eh, exponencialmente con el espesor o profundidad óptica. Todos estos conceptos son fundamentales para entender cómo se comporta entonces la radiación en términos de un solo parámetro. Ese parámetro es la profundidad óptica tau, y como vemos está directamente relacionada con la extinción del medio que estemos considerando, el espesor óptico o profundidad óptica del medio que estemos considerando. Ahora que ya tenemos una definición de profundidad óptica o de espesor óptico, podemos definir naturalmente lo que se conoce como un medio ópticamente grueso o un medio ópticamente delgado. Un medio ópticamente grueso simplemente es donde tau es mayor a 1 y un medio ópticamente delgado es simplemente donde tau es menor a 1. Podemos definir también de modo natural, formalmente, el espesor óptico medio o la profundidad óptica media mediante esta ecuación, y el resultado es naturalmente 1. De modo que la profundidad óptica media nos da 1 esencialmente. Si tratamos de definir también a partir de este concepto la trayectoria o el camino óptico medio, el camino geométrico medio de un fotón, eh, podemos hacerlo en un medio homogéneo, esencialmente dividiendo la profundidad óptica media por el coeficiente de extinción. Y también, bueno, eso nos resulta esencialmente en 1 sobre alfa o en 1 sobre kappa por rho, donde recordemos que kappa es el coeficiente de opacidad o la opacidad, y rho es la densidad por masa. Como decíamos, esa trayectoria media geométrica del fotón es, es aplicable en un medio homogéneo o localmente en un medio inhomogéneo. También recordando la definición de la ecuación diferencial que tenemos la ecuación diferencial que tenemos para la intensidad o la forma diferencial de la ecuación de transporte que vimos antes,
Esencialmente tenemos que podemos definirla, recordemos que la definimos como DI sobre alfa por DS igual a la función fuente menos la intensidad. Ahora con la definición de tau la podemos definir como DI sobre d tau igual a la función fuente menos la intensidad y de ahí se deriva instantáneamente la forma integral de la ecuación de transporte que vimos antes, donde vemos que tenemos una parte de la ecuación que es simplemente la intensidad multiplicada por E a la menos tau y una parte que está modulada por la función fuente propiamente dicha. En otras palabras, tenemos una ecuación integral para la ecuación de transporte que nos da una parte que no depende de la función fuente, que es independiente de la función fuente, y otra parte que depende directamente de la función fuente con la que estemos trabajando. Ahora vamos a considerar uno de los casos más simples para la solución de la ecuación de transporte en su modo integral. Vamos a considerar el caso de un medio homogéneo donde la función fuente es constante sobre todo el medio. En este caso, la ecuación de transporte se reduce a la forma que vemos aquí, donde esencialmente sacamos la función fuente de la integral e integramos solo en términos de tau. En ese caso tenemos dos soluciones diferentes, una para el caso ópticamente grueso y una para el caso ópticamente delgado. En el caso ópticamente grueso, la intensidad es esencialmente es del orden de la, de la función fuente. Y en el caso ópticamente delgado nos quedó una solución de este tipo, simplificando a un valor pequeño de tau. Cuando tau tiene un valor pequeño, básicamente podemos simplificar la ecuación anterior a, a esta solución. Y este caso tan simple para un medio homogéneo se puede entender gráficamente de la siguiente forma. Podemos ver la formación de líneas de absorción y emisión simplemente a partir de las soluciones que vemos antes. En el primer caso, cuando tau es mucho mayor a 1, cuando tenemos un medio ópticamente muy grueso, esencialmente no tenemos ninguna formación de líneas de emisión o absorción. Cuando tenemos tau menor a 1 y tenemos que la intensidad inicial es igual a 0, en otras palabras, cuando no tenemos ninguna iluminación sobre la región que estamos considerando, esencialmente no hay iluminación desde atrás sobre la región que estamos considerando, como lo podemos ver gráficamente en este diagrama. Formamos una línea de emisión naturalmente. Cuando tenemos de nuevo el caso ópticamente delgado, tau es menor a 1 y tenemos una iluminación inicial, una iluminación desde atrás menor a la función fuente. De nuevo formamos una línea de emisión, aunque menos intensa. Y cuando tenemos el caso de ópticamente delgado de nuevo, pero ahora con una emisión desde atrás que es mayor a la función fuente, en ese caso formamos una línea de absorción. Y ahora tenemos los casos saturados donde en general la profundidad óptica es menor a 1, excepto en el centro de la línea a una frecuencia nu0, que es la frecuencia central de la línea que estamos considerando, donde la profundidad óptica es mayor a 1, como lo podemos ver aquí. En ese caso, tenemos de nuevo el caso de formación de línea de emisión cuando la intensidad inicial o la iluminación desde atrás es menor a la función fuente. Tenemos una formación de una línea de emisión saturada en el centro y viceversa, cuando tenemos que la iluminación desde atrás es mayor a la función fuente, tenemos una línea de absorción saturada de nuevo en el medio, en la región donde tenemos la profundidad óptica mayor a 1.